Bienvenidos una vez más al canal donde estamos desarrollando material preuniversitario del curso de física, en este caso el material del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, CEPRE-UNI, en este ciclo 2025-1. Y ya estamos en el tema de temperatura y calor. Hoy día vamos a realizar el tema de calor asociados a cambios de temperatura, calor asociado a cambios de fase y los mecanismos de transferencia de calor, ¿no? Conducción, convección y radiación, ¿sí? Empezamos entonces. Esos serían los temas para esta semana, ¿no? Lo que corresponde al avance del sílabo a la semana 12, sesión uno, ¿no? Sí, semana 12, sesión uno. Eh, vamos, nos quedamos en el ejercicio 17, ¿cierto? Ejercicio 17, ¿sí? Sí, 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 profe. ¿Sí? De acuerdo. Entonces vamos desde el ejercicio 17 del material hasta el ejercicio. Ay, perdón. ¿Cuál sería? Hasta el 39. ¿Sí? Del 17 al 39. ¿Sí? ¿Sí? 23 ejercicios para el día de hoy. ¿Ya? A ver, vamos. Un termo de capacidad calorífica despreciable se introduce en 200 gramos de una sustancia. A ver, espérate. Mm, Bueno, está bien. Ya, empezamos. Un termo de capacidad calorífica despreciable, o sea, no forma parte de tu análisis este termo, ¿sí? Hay 200 gramos de una sustancia que se encuentra a 120 grados Celsius, ¿no? Lo que tú llamas caliente, ¿no? Caliente. En el termo se vierten 200 centímetros cúbicos de agua a 50 grados Celsius, tibio, ¿no? Y va a haber una transferencia entre ellos, alcanzando una temperatura de equilibrio en 70 grados Celsius. Calcula el calor específico que tiene la sustancia, que estaba a 120, ¿no? Una sustancia a 120, agua a 50, los mezclas y el equilibrio se alcanza a los 70 grados Celsius, por lo que la sustancia, ¿sí? Disminuye su temperatura, pero el agua aumenta su temperatura. ¿Está bien? La sustancia disminuye su temperatura y el agua va a aumentar su temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir en esa interacción entre los dos? Que uno gana, el otro pierde, ¿no? Uno adquiere y el otro pierde, ¿sí? El que está a mayor temperatura le cede calor al que está a menor temperatura, ¿sí? Y el calor tiene asociado o le asociamos un signo, ¿no? O sea, si tienes una sustancia y le damos calor, ese calor lo consideramos como un valor positivo, ¿no? Pero si la sustancia pierde calor, a ese calor le ponemos un signo negativo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos dos objetos, ¿no? En contacto térmico, uno gana, otro pierde, hasta que alcance el equilibrio térmico. ¿Y qué va a pasar con lo que gana uno y pierde el otro? Asumiendo que son los dos únicas sustancias que están interactuando, están aislados, para eso es el termo, ¿no? El termo serviría de aislante y solamente hay dos sustancias ahí, ¿no? Entonces, una gana, otro pierde, ¿no? Él le cede calor al otro y para él sería, ¿no? Pierde 50 y el otro, ¿qué pasaría? Gana esos 50, ¿no? Si tú sumas los calores involucrados en este proceso, tendría que ser cero el resultado. No te lo Conservación de la energía, ¿sí? puta. ¿Sí? Que al final, si gustas, tú lo resumes como que el calor que gana uno igual al calor que pierde el otro, ¿no? Pero ten cuidado con esto. Lo puedes manejar, sí, pero ten cuidado por el Por formato. no, igual, Calor sí, porque ganado debe ser positivo, pero un calor perdido debe ser negativo.
¿no? Formalmente debe ser negativo. Entonces ahí en la formalidad no sería muy adecuado colocarlo así. De repente de forma práctica lo Ujú. puedes poner, ¿no? Así como... Uy, ¿qué pasó? A ver. Digo, Ya. Así como tú también haces lo de equilibrio de fuerzas, ¿no? Tú pones suma de fuerzas igual cero, digamos, ¿no? Pero ya lo simplificas como que fuerzas que apuntan, no sé, hacia arriba, igual a fuerzas que apuntan hacia abajo, ¿no? Como que lo resumes algo así, ¿no? Pero en realidad deberías hacer esto, ¿no? Suma de fuerzas igual cero, que al final se traduce como fuerzas para un lado, igual fuerzas para el otro, ¿no? Es algo parecido con el calor, ¿no? Formalmente debería ser así, pues, ¿no? La suma de todos los calores debe ser cero, porque algunos ganan, otros pierden, calores positivos, negativos, pero como se están transfiriendo entre ellos, la suma debe ser cero, ¿no? O lo que al final puedes poner como gana igual pierde, ya como tú gustes, ¿sí? Ya. Nosotros vamos a hacerlo un poquito más formal, entonces vamos a aplicar esto, ¿no? Conservación de energía, la suma del calor va a ser cero. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ya. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Entonces, hay dos calores involucrados porque hay dos sustancias, ¿sí? Está el calor de la sustancia y el calor asociado al agua. ¿Qué pasa con la sustancia? Pierde calor porque pasa de 120 a 70, ¿no? Y el agua más bien gana, ¿no? Porque pasa de 50 a 70, ¿no? Lo que tú llamarías, ¿no? La sustancia se enfría y el agua se calienta. Y en esa variación de temperatura, sabes cómo calcular el calor, ¿no? ¿Cómo se calcula el calor asociado a cambios de temperatura? Él se mata, ¿no? Se mata para la sustancia y él se mata para el agua. Solamente que él te va a salir negativo y él te va a salir positivo. Él sería como que menos 50 y él sería más 50, ¿no? ¿Y de dónde sale el signo? Justamente de la variación de temperatura, ¿no? Me piden calcular el calor específico de la sustancia. La sustancia tiene masa 200 gramos y su variación de temperatura es una disminución, ¿no? Final 70, que es el equilibrio, y el inicial, que es 120. Y acá es donde te sale el resultado negativo, ¿no? Y el otro calor del agua, que va a salir positivo porque lo absorbe. Calor específico del agua, una caloría gramo grado Celsius. La masa, acá debe ir la masa, pero el dato es volumen, ¿sí? El dato es volumen. Pero justamente acá nos dan la densidad, ¿no? Que es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Entonces, 200 centímetros cúbicos serían 200 gramos, entonces, masa 200 gramos. Y la temperatura varía, ¿no? De 50 a 70. Final 70, inicial 50. Y haces el cálculo. ¿Me ayudas con el cálculo? ¿Cuánto sale el ejercicio 17? ¿Me ayudas con el cálculo? ¿Cuánto sale? ¿0,4? 0,4 en este caso, ¿no? Unidades de caloría, la masa lo hemos manejado en gramos, variación de temperatura, grados Celsius. Está, primer ejercicio de calorimetría. Sí, pregunta 17. ¿Todo claro, todo claro? Para hacer el 18, habla, manifiéstate, exprésate. todo claro, profesor. Pasamos entonces al 18. Todo claro. Perfecto, avanzamos entonces. 18. Ya está. Mismo tema, calorimetría, se van a mezclar sustancias y la idea es que sumar todos los calores debe ser cero. Algunos calores son positivos, otros son negativos, algunos ganan, otros pierden, unos aumentan temperatura, otros disminuyen temperatura y todo debe sumar cero, ¿sí? Fíjate acá, por ejemplo, que cuando te dan las unidades, mira, joule kilogramo, joule kilogramo, o sea, la masa hay que manejarla en kilogramos, no en gramos, ¿sí? Tenemos un objeto de aluminio de 100 gramos, 0,1 kilos, cobre 0,2 y plomo 0,3 kilogramos, todos en equilibrio térmico a 100 grados Celsius, misma temperatura estos tres elementos. Se introduce una solución desconocida,
fría, digamos, ¿no? 0 grados Celsius, de 2 kilogramos, ¿sí? Alcanzándose el equilibrio a 20 grados Celsius, ¿no? Estos tres objetos estaban calientes a 100. Introducimos una sustancia fría, 0 grados Celsius. La combinación alcanza el equilibrio a los 20 grados Celsius, ¿sí? Entonces entendemos que las tres primeras sustancias disminuyeron su temperatura, ¿no? Los tres primeros metales serían, ¿no? Aumentan su temperatura, pero estas, perdón, disminuye su temperatura, pero esta sustancia eleva su temperatura. Entonces, estos tres bloques pierden calor y ese calor va a ser absorbido por la sustancia para elevar su temperatura. Y haces la misma jugada, ¿no? ¿Sí? Suma de calor es cero. En este caso son cuatro sustancias, el aluminio, el cobre y el plomo que estaban calientes, ¿sí? Más la solución que está fría. Alcanzan el equilibrio, ellos tres van a perder, ¿no? Energía en forma de calor y él va a ganar energía en forma de calor, ¿no? Estos tres van a ser negativos y él va a ser positivo, ¿no? Ellos van a ir de temperatura 100 a temperatura 20, por eso que su variación de temperatura será 20 menos 100, será menos 80 la variación de temperatura. Y para la sustancia, la solución desconocida, va a ir de 0 de temperatura a 20 de temperatura, su variación sería 20, ¿no? Y calores asociados a cambio de temperatura se mata, pues, ¿no? Se mata. Y ya te queda reemplazar, reemplaza nada más. ¿Sí? Acá está un poco grande porque lo estoy completando así tal cual. Tú lo puedes hacer resumido. Calor específico del aluminio es dato, la masa del aluminio, la variación es menos 80, ¿no? Disminuye en 80 su temperatura. Esto es del cobre, masa del cobre, variación de temperatura para el cobre. Esto es para el plomo, masa del plomo, variación de temperatura para el plomo, ¿sí? Menos 80. Y este es para la sustancia, la solución que va a aumentar su temperatura, ¿no? ¿Qué calor específico tendrá? La masa es 2 kilos y él sí aumenta su temperatura, ¿no? De 0 a 20. Variación 20. Y si hace el cálculo, no hay otra. ¿Cuánto sale? Ayúdame con el cálculo. La E, profe, la E. 4,16. Confiaré, pe. Confío. 4,16. Ya está. Pregunta 18 para hacer 19. Calorimetría. Suma de calores tiene que ser cero, calores positivos, calores negativos, y ya está. Pregunta 18 para hacer 19. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Profe, ¿cuándo se usaría calor igual a C por variación de temperatura? Ah, eso es si es que hablas de capacidad calorífica, ¿no? Si tú hablas de esto, es porque esto es capacidad calorífica, ¿no? Cuando tienes esto, este es el calor específico, ¿no? ¿Sí? Ok. Ya, avanzamos entonces, avanzamos. Profe, ¿cuándo debo usar el equilibrio térmico? No entendí. Equilibrio térmico es cuando alcanzan la misma temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estas mezclas, ¿no? Coloca objetos a mayor temperatura junto a objetos a menor temperatura y eventualmente van a alcanzar el equilibrio térmico, ¿no? Van a dejar de transferirse energía mediante calor cuando alcanzan la misma temperatura, ¿no? ¿Sí?
Profe, ¿se puede calcular la temperatura de equilibrio como un ponderado? ¿Como un ponderado de qué? ¿De masas? Con masas y temperaturas. Bueno, es que hay otro elemento más que es el calor específico, ¿no? Tendrías que hacer una ponderación de multiplicar estos dos, ¿no? Multiplicar estos dos, y bueno, yo simplemente lo hago suma de calores y opero, ya está, ¿no? No tengo por qué aprenderme algo más. Tendrías que hacerlo con los dos, ¿no? Multiplicando el ellos dos, y bueno, yo sentiría que me pierdo un poquito más, ¿eh? Ya, 19. Se agregan 20 gramos de agua a 20 grados Celsius a un recipiente metálico de 120 gramos y 80 grados Celsius, ¿sí? O sea, acá hay dos sustancias, ¿no? El agua, que está más fría, ¿no? Y el recipiente, que está más caliente, ¿no? Más temperatura, ¿no? Menor temperatura, agua; mayor temperatura, recipiente. Entran en contacto, ¿qué va a ocurrir? Se alcanza un equilibrio térmico entre los dos a 60 grados Celsius, ¿sí? 60 grados Celsius, ¿sí? Entonces, el agua va a elevar su temperatura de 20 a 60, pero el recipiente va a enfriarse, ¿no? De 80 a 60. Entonces, la variación de temperatura para el agua de 20 a 60 sería más 40, pero la variación de temperatura para el recipiente va de 80 a 60, sería menos 20, ¿no? Sería menos 20, ¿sí? ¿Sí? Ya está. Entonces acá hay dos sustancias, recipiente y agua, ¿sí? Recipiente y agua, ¿sí? El recipiente, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir su temperatura. ¿Qué va a hacer el agua? Va a aumentar su temperatura. La suma de estos calores tiene que darte cero, ¿no? Y el calor asociado a cambio de temperatura se mata, ¿sí? Se mata, ¿sí? Solo que en el recipiente, ¿qué te están pidiendo? Para el recipiente te piden la capacidad calorífica del recipiente. Por eso que el calor asociado a cambio de temperatura lo puedo poner solamente como la capacidad calorífica por la variación de temperatura. En vez de calor específico, porque no te piden el calor específico del recipiente, te piden la capacidad calorífica, ¿no? Y ya haces el cálculo, ¿no? Recuerda que el recipiente se enfría, ¿no? El recipiente va de 80 a 60. Eso es una variación de menos 20, ¿sí? El agua eleva su temperatura de 20 a 80. Esa es una, perdón, de 20 a 60, ¿no? De 20 a 60, ¿sí? Hace el reemplazo. Capacidad calorífica del recipiente, variación de temperatura para el recipiente, que es menos 20, calor específico del agua, no te lo dan, pero como estamos hablando de calorías, gramos, el calor específico del agua es una caloría gramo grados Celsius, más a 20 gramos, y eleva su temperatura de 20 a 60, ¿no? 40 grados Celsius. Y ya está. Haces el cálculo. ¿Cuánto sale? Nada, profe, avión, avión. Ah, la 40. Pregunta, pregunta 19 para hacer el 20. Hacemos 20, hacemos 20. No hay preguntas, joven. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? ¿No hay ninguna pregunta, consulta, nada?
¿Seguro? Todo claro, profe. Ok, voy a confiar entonces. Vamos. Profe, una pregunta. Habla. La capacidad calorífica lo tengo que usar cuando hay conservación de energía o en otros casos más. ¿Lo tienes? ¿Cuándo? No, no entendí. La capacidad calorífica lo tengo que usar la- cuando, cuando, cuando para la conservación de energía o en otros casos más. No, o sea, son características que tú le das al objeto, ¿no? O sea, yo tengo un objeto de capacidad calorífica 40 calorías por grado Celsius, ¿no? Entonces, si este objeto tú le das 120 calorías, ¿qué va a ocurrir? Acá te dice, ¿no? 40 calorías por cada gramo Celsius, por cada grado Celsius, ¿no? Si tú le das 120, su temperatura ya sé que va a aumentar en 3 grados Celsius, ¿no? ¿Sí? Eso es capacidad calorífica, ¿no? Otra cosa es el calor específico, ¿no? Que no sé, es 10 calorías por gramo y grado Celsius, ¿no? Entonces, en esta sustancia ya tienes que tomar en cuenta su masa también, ¿no? Ponte que su masa sea de 3 gramos y quiero elevar su temperatura en 5 grados Celsius. ¿Cuánto calor tienes que darle? Pues si sabes el calor específico, podrías hacer este cálculo, ¿no? O que ya involucra la masa, ¿no? En cambio, la capacidad calorífica no involucra la masa del objeto. No sé qué masa tenga. Ya, acá ya está incluido la masa ya. En esta capacidad calorífica ya está incluida la masa. En cambio, en el calor específico no está incluida la masa, ¿no? No está. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Ok. ¿Por qué no consideré la masa del recipiente? Porque justamente te piden la capacidad calorífica del recipiente. Te piden esto nada más. Calor y temperatura, nada más. Si te pidieran el calor específico, si hubiera puesto acá, ¿no? Hubieras puesto calor específico y masa. Y de ahí te salía el calor específico, ¿no? Pero te piden Profe, capacidad calorífica. ¿Sí? o sea, depende de lo que me pidan, el calor lo tomo como una constante, por decirlo así, y juego con semata o con la capacidad calorífica por la variación de la temperatura. Claro, son equivalentes, ¿no? Esto y es lo mismo que esto, ¿no? Si gustas, ¿no? Estos son iguales, ¿no? La capacidad calorífica es el calor específico por la masa, ¿no? Ah, ya, profe, gracias. ¿Capacidad calorífica es igual al flujo de calor? No. Flujo de calor es cuánto energía se está transfiriendo por unidad de tiempo. Eso lo llamamos flujo de calor. ¿Sí? La capacidad calorífica es como que una característica térmica del objeto, ¿no? El flujo de calor es cuánta energía está transfiriéndose por segundo. Eso sería flujo de calor, ¿no? ¿Sí? Ya, vamos, 20. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable, se mezcla, o sea, el recipiente no toma parte de tu análisis, ¿no? Se mezcla un bloque metálico de 50 gramos, calor específico, a 220 grados Celsius, con 990 gramos de agua a 20 grados Celsius. Determine la cantidad de calor adquirida por el agua hasta que se alcanza el equilibrio, ¿no? Porque el agua está a 20 grados, el objeto está a 220, ¿no? ¿Sí? 20 grados, 220, se va a alcanzar el equilibrio, que debe ser una temperatura intermedia entre los dos. Calculamos primero esa temperatura de equilibrio y ya conociendo la temperatura de equilibrio vas a poder calcular cuánto gana o cuánto pierde las sustancias. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo. Suma de calores, los dos calores involucrados, la del bloque y la del agua. El bloque va a ser negativo y el agua va a ser positivo, ¿no? El bloque se enfría, ¿no? De 220 hasta el equilibrio y el agua se calienta de 20 grados hacia el equilibrio, ¿sí? Calor asociado a cambio de temperatura se mata, ¿no? Se mata en estos dos, ¿no? Y reemplazamos, ¿no?
calor específico del bloque, la masa del bloque y cómo cambia la temperatura en el bloque. Y el bloque se enfría de 220 al equilibrio. Así que su variación de temperatura será equilibrio y 220. Calor específico masa, su variación de temperatura. ¿Y cómo será para el agua? Igualito, ¿no? El calor específico del agua, la masa del agua y cómo cambia la temperatura del agua. El agua va de 20 y se calienta hasta el equilibrio. Sería equilibrio final menos 20 el inicial. Esto debe ser cero. Una ecuación lineal, una sola variable. De acá sale la temperatura de equilibrio. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien le salió el equilibrio acá? Profe, ¿cuál era la clave del 18? Ahí no me acuerdo. Del 18 era 416, la clave E. Ya. Y acá sale el equilibrio en 22. Ya está, con ese 22 ya puedes calcular cuánto valor gana o pierde las sustancias, ¿no? El bloque o el agua. Te piden el agua, calculas el calor absorbido por el agua, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Que sería se mata, ¿no? Para el agua, ¿no? Calor específico 1, la masa 990 y la variación de temperatura que va de 20 a 22, ¿no? 2 graditos cambia la temperatura del agua. 1918 calorías. Pregunta 20. Ahí está. Pregunta 20, pregunta 20. Vamos con 21, vamos con 21. Y si yo te preguntara, ¿cuál es el calor para el bloque? ¿Cuál sería el calor del bloque? ¿Mm? ¿Cuál sería el calor asociado al bloque? Hemos calculado el agua. ¿Y del bloque cómo sería? El del bloque, claro, ¿no? Menos 1980, ¿no? ¿Sí? Aunque si te preguntan por la cantidad de calor, usualmente se refieren solamente al valor, pues, ¿no? Cantidad de calor. Se refiere usualmente al valor nada más. Así es. Profe, el calor no se puede contener en un recipiente. El calor es la forma de transferirse energía, ¿no? Cuando la energía se está transfiriendo por variación de temperatura, a esa transferencia de energía se le llama calor. Eso es el calor, cuando se transfiere la energía por variación de temperatura. Eso es calor, ¿sí? Eso es calor, ¿ya? Calor no es lo que se contiene, calor es lo que se transfiere, ¿sí? Energía transferida. Ya. Calorímetro de 400 gramos, calor específico 008, contiene 200 gramos de agua a 10 grados Celsius en equilibrio térmico, ¿no? Equilibrio térmico, ¿sí? En él se introduce 2 kilogramos de un material a 80 grados Celsius, o sea, más caliente, pues, ¿no? Ellos dos están fríos a 10 grados Celsius, el calorímetro y el agua, y se introduce un material de 2 kilogramos y 80 grados Celsius, más caliente. Y se alcanza el equilibrio a 50. Determina el calor específico del material. Ya hemos hecho este proceso, ¿no? Ya hemos hecho este proceso. En este caso son tres sustancias: el recipiente, el agua y el material que se introduce, ¿no? Ellos dos están fríos a 10 grados Celsius, él está caliente a 80 grados Celsius. Al mezclarse se alcanza el equilibrio en 50. Es decir, el calorímetro y el agua se van a calentar, ¿no? Y el material se va a enfriar, ¿no? Ellos dos van a ganar y él va a perder, ¿no? Y haces el cálculo, ¿no? Calor asociado con cambio de temperatura, se mata y reemplazas, ¿no? Calorímetro 008, masa 400 y de 10
pasa a 50, ¿no? Su temperatura aumenta en 40, agua 1, masa 200, también aumenta en 40 la temperatura para el agua, pero el material disminuye su temperatura en 30, ¿no? Disminuye. Calor específico es lo que queremos. Y la masa de la sustancia, 2 kilogramos. Nos piden en gramos, así que 2000 gramos. 2 kilogramos, 2000 gramos. Se hace el cálculo y dime cuánto sale. Ecuación lineal, una sola variable. Dime cuánto sale el calor específico. ¿Has hecho el cálculo? ¿Alguien lo ha hecho? La D, 215. La, profe, la, Ah, 155. Ya está. Pregunta, consulta, queja, reclamo. Profe, el calorímetro está a 10 grados porque está en equilibrio térmico como el agua. Sí, así es, así lo indica el texto incluso, ¿no? Que el calorímetro y el agua están en 10 grados y en equilibrio térmico, ¿no? O sea, los dos a la misma temperatura. ¿Ya? Pregunta. Si gusta, también puedes calcular uno por uno, ¿no? O sea, primero calculas él, después calculas él, después expresas él y lo sumas, ¿no? Lo puedes hacer por pasos, ¿no? Yo lo estoy poniendo de frente en una sola ecuación, ¿no? Ya, pregunta 21 para hacer 22. ¿Y es de cambio de fase o no? Sí, ya es cambio de fase. Ya, pregunta, no hay. Ok, avanzamos entonces. 22 que ya tiene que ver con cambio de fase, el otro efecto que le damos al calor, ¿no? Y el otro efecto que le damos al calor justamente es esto, ¿no? El cambio de fase. Cuando a una sustancia le proporcionas calor, ¿no? O sea, le transfieres energía por diferentes temperaturas, puede, dos cosas, ¿no? Puede aumentar su temperatura o cambiar de fase, ¿no? Cambiar de estado, ¿no? Y acá dice, ¿no? ¿Cuánto calor, cuánta energía se necesita para que 12 gramos de hielo desde -20 grados pase a 130 grados Celsius? ¿Sí? ¿Alguien ha hecho este ejercicio? Porque creo que haciendo mi cálculo no me sale clave, ¿ah? ¿Alguien lo ha dos hecho? coma dos me sale. ¿Cómo? No hay clave, ¿no? Ya, sí, sí. Así es, gracias, gracias por confirmarlo. Vamos a hacer el cálculo, ¿no? Entonces vamos a hacer que el hielito de -20 pase hasta 130 grados Celsius. Y en ese proceso hace varios cambios, ¿no? Entonces, si a este hielito le comienzas a dar calor, no se va a derretir. Lo que hace primero es elevar su temperatura hasta la temperatura del cambio de fase. Recién en 0 grados, el hielito cambia de fase. ¿Está bien? Entonces se le da calor y el hielito se calienta hasta los 0 grados Celsius. Y ahí, una vez que llega a 0 grados Celsius, le sigues dando calor y ahí sí cambia de fase, se derrite, pero manteniendo su temperatura en 0 grados Celsius, ¿no? De ahí le sigues dando calor, ahora sí se calienta hasta los 100 grados Celsius y una vez que llega a 100 grados Celsius ya deja de elevar su temperatura porque el calor que le vas a suministrar lo usa para cambiar de fase. Y una vez que ya está totalmente vaporizado, se calienta hasta los 130 grados Celsius, haciendo 5 procesos, ¿no? Y calculamos el calor asociado a cada proceso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entienden los procesos por los cuales va a pasar el hielito hasta convertirse finalmente en vapor? ¿Sí? Se calienta, cambia de fase, siendo líquido se calienta, cambia de fase, siendo vapor se calienta. ¿Sí? ¿Se entiende el proceso que va a seguir el bloquecito de hielo? ¿Sí? ¿Sí? Y ya está.
Entonces, el primer paso es un cambio de temperatura siendo hielo, siendo sólido, ¿no? Cambia su temperatura. ¿Y cómo se calcula el calor? Asociado a un cambio de temperatura, se mata. Ahora, deberían darte de dato los valores, pues, ¿no? Las constantes. Pero bueno, el calor específico del hielo va a ser 0,5 calorías gramo grado Celsius. Masa 12 gramos y la temperatura, ¿no? La variación de -20 llega a cero, aumenta en 20. Primer calor calculado, ¿no? Después vamos al cambio de fase. ¿Y cómo se calcula el calor asociado a un cambio de fase? Masa por calor latente. En este caso, calor latente de fusión, ¿no? Pasando de sólido a líquido. Esto también debería ser dato, ¿no? También debería ser dato. La masa es 12 gramos y el calor latente, ¿no? ¿Sí? Sería de 80 calorías por gramo, ¿no? 80 calorías por cada gramo. Eso significa que cada gramito necesita 80 calorías para derretirse. Como son 12 gramos, 960 calorías para derretirse. Y ya estamos acá, ¿no? Ya estamos acá. Ahora elevamos la temperatura de 0 a 100 siendo líquido. Calor asociado a cambio de temperatura se mata y haces el cálculo. Calor específico 1, la masa es 12 y la temperatura de 0 hasta 100. 1200 calorías. Ya estamos en líquido a 100 grados Celsius. Ahora toca vaporizarse. Calor asociado a un cambio de fase, masa por calor latente, en este caso de vaporización, ¿no? Y el calor latente de vaporización debería ser dato 540 calorías por gramo. La masa 12 gramos, 6480 calorías. Y finalmente, el último que es elevar la temperatura ya siendo vapor. Cambio de temperatura se mata. Nuevamente deberían darte el calor específico del vapor. 0,5 calorías por gramo grado Celsius, masa 12 gramos y la temperatura de 100 a 130 se eleva en 30 grados Celsius. Eso sería paso a paso todos los calores involucrados en todos estos procesos. Te piden el calor total, pues, la suma de todos esos calores. Y a mí me queda así, pues, ¿no? No habría clave, o sería la C, pues, ¿no? Una C media modificada, ¿no? Pareciera que acá se han equivocado, ¿no? ¿Sí? Pregunta de ejercicio 22, 22, 22, 22. 22, 22. Pregunta, pregunta. ¿Todo bien? 22 para hacer 23 cambios de fase. Avanzamos entonces 23, que ya es el grafiquito, ¿no? Y que reconozcas e interpretes este grafiquito, ¿no? Que sería, si gustas, como que construirlo por acá, ¿no? Si tú construyes el grafiquito acá, de cuánto calor va suministrando y cuál es la temperatura que va obteniendo, el grafiquito sería así, ¿no? Empiezas en -20 grados Celsius, ¿no? Empiezas en -20 grados Celsius, le das calor y aumenta la temperatura, le das calor, aumenta la temperatura hasta los 0 grados Celsius. ¿Y qué ocurre, no? Le sigues dando calor, pero su temperatura no aumenta. Verías un gráfico así, pues, ¿no? De ahí, ¿qué pasa? Vuelve a elevar su temperatura, le das calor, vuelve a elevar su temperatura hasta que llega a los 100 grados Celsius. Ahí, ¿qué ocurre? Le sigues dando calor, pero la temperatura se mantiene, ¿no? Y otra vez la temperatura sigue aumentando, ¿no? Ese sería el grafiquito para este ejercicio, digamos, ¿no?
Y sería importante que reconozcas acá, por ejemplo, cómo va cambiando el calor, ¿no? Por ejemplo, en el primer proceso necesitaste 120 calorías, ¿no? Necesitaste 120 para que el hielito de -20 pase a temperatura 0 °C, ¿no? ¿De ahí qué pasa? Cambio de fase, ¿no? Acá es sólido, ¿no? Y acá de sólido está pasando a líquido, ¿no? Por eso la temperatura no cambia a pesar que estás dándole calor, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿qué valor iría de calor acá? ¿Qué valor le pondrías? Mira, hemos hecho todos los cálculos, ¿ah? Acá están todos los cálculos. Ahí, ¿qué valor le pondrías de calor? ¿Qué valor va ahí? Va a 960, ¿cierto? ¿Está bien? ¿960? ¿Sí? ¿Está bien? ¿960 es? Sí. Ya no, no es 960. Ahí no va 960. ¿Sabes por qué no va 960? ¿Alguien me dice por qué no va 960? Ahí va 1080. ¿Te das cuenta por qué va 1080? Porque 960 es solo para cambiar la fase. O sea, de acá a acá yo he proporcionado 960. Esto es 960. O sea, para este solo proceso he dado 960. Pero ya había dado 120, ¿no? Entonces en total es 1080. ¿Sí? Entonces ten cuidado ahí con esos numeritos, ¿ah? ¿Ya? ¿Sí? Entonces de ahí ya esto es siendo líquido, líquido pasando a gas y finalmente esto ya sería a gas. ¿Está bien? Y puedes completar ahí los valores. ¿Sí? Ese es el grafiquito que representa el cambio de fase de una sustancia, ¿no? En este caso desde sólido, líquido y vapor, ¿no? Gas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende el grafiquito? ¿Sí? Ya. Entonces con eso en mente, 23 entonces. Pues acá justamente se observan los dos cambios de fase, ¿no? Porque acá hay una parte horizontal y otra parte horizontal, y justamente estarían representando los dos cambios de fase posible bajo los tres fases básicas que conocemos nosotros, ¿no? Entonces, con esto ya sabes que el material empieza siendo sólido, líquido o vapor. ¿Cómo empieza la sustancia? ¿Siendo sólido, líquido o vapor? Sólido. Sólido, ¿no? Empieza siendo sólido, de ahí viene de sólido a líquido, todo esto sería líquido, finalmente esta parte de líquido a gas y ya gas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el -39, ¿qué sería de la sustancia? Este -39 es la temperatura en la cual se da el cambio de fase. ¿Sí? O sea, -39, ¿qué cosa sería? El punto de fusión, ¿no? E igualito acá, ¿no? Cuando se vaporiza en 357, ahí recién se hace la vaporización, ¿no? Las temperaturas de los cambios de fase serían -39 y 357 para este, que es mercurio, dice, ¿no? Si fuera agua, esto es 0 y 100, ¿no? Para el mercurio es -39 y 357. Con eso respondemos, ¿no? El punto de fusión del mercurio es 357. ¿Es así o no es así? ¿Eso es fusión o no? En 357. No, eso sería ya vaporización, ¿no? El de fusión sería -39, ¿no? Ahí, de sólido a líquido, de líquido a sólido, ahí es, ¿no? El 357 sería de vaporización, ¿no? Falso. El calor necesario para cambiar de fase al mercurio de sólido a líquido es 28 calorías. A ver, fíjate en el gráfico. Sí sale del gráfico, ¿eh? El calor necesario solo para cambiarle de fase es 28 calorías. Y sí, pues, ¿no? Justamente es esta partecita de 30 de 4 a 32, ¿no? Desde 4 a 32, 28 calorías para este proceso. Solo para este proceso, 28 calorías. Así es, 28. Y dice la región 2 está cambiando de fase líquida a vapor. ¿Es así? ¿El 2 líquido a vapor? Sí, ¿no? Ya está.
Pregunta 23. Ese gráfico puede tener sus variantes. ¿Cómo sus variantes? Puede ser que no tenga dos zonas. No sé si a esto tú le llamas variante o no. O sea, puede ser que no tenga. O sea, que sea así, ¿no? No sé. Y solo te expresan una zona de cambio de fase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces acá tendría que haber más datos o algo para saber si es sólido líquido o líquido vapor, ¿no? Habría que ver, pero habría que ver, ¿no? Pero acá como ya están las dos zonas, ya sé que este es sólido líquido y esta segunda es líquido vapor, ¿no? Ya sé ya. Pero si acá solamente te expresan una, como que todavía no, solo viendo el gráfico, no, ¿no? Tendría que darte más datos por ahí, ¿no? Sí. Profe, en el ejemplo que colocó primero era de la plata la sustancia. ¿Cuál primero? ¿Cuál? Ejemplo que coloqué primero. No sé a cuál te refieres, en qué ejemplo coloqué primero. Este gráfico es agua. Este grafiquito fue para para este ejercicio. Este ejercicio fue agua. Agua. ¿A este? Profe, el cambio de fase se da cuando das calor, pero no hay cambio de temperatura. Claro, o sea, cuando hay cambio de fase no cambia la temperatura a pesar que das calor. Así es. Así es. Ya. Vamos al 24. Sí, pues 23 lo acabamos de hacer, ¿no? Vamos al 24. Sí, ya está. A un bloque de 50 gramos de hielo a 0 grados Celsius, o sea, está en punto de fusión, ¿no? O sea, está en punto de fusión. Se le suministran 16.000 joules de calor. Entonces, ese calor lo va a usar para derretirse. Ahora, ¿este calor derretirá a todo el hielo o no? Sería una pregunta, ¿no? Entonces, vamos a ver si derrite o no, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, como ya está en punto de fusión, ya está, el calor que le das es solamente para cambiar la fase, nada más, ¿no? Y un calor asociado a cambio de fase, masa, calor latente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y acá, pues, ¿no? El calor sería 16.000 joules, ¿no? 16.000 joules. Y justamente acá está la conversión de calorías a joules, ¿no? Cambias calorías a joules o cambias joules a calorías, como tú gustes, es equivalente. Debería ser algo así, ¿no? El calor, que es 16.000 joules, la masa y el calor latente de fusión, que deberían dártelo acá. Vamos a colocarlo como 80 calorías por gramo, ¿ya? ¿Sí? Entonces la masa te va a salir en gramos. Y acá hay que hacerle el match de joule con caloría, ¿no? Y acá dice que una caloría es 4,18,6 joules. Entonces, acá reemplazas, ¿no? Una caloría, 4,186 joules, ¿no? Y ya haces el cálculo para la masa que te va a salir en gramos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Haces el cálculo y dime cuánto sale. Voy respondiendo una pregunta interna que tengo acá. ¿Cuánto sale eso? Hasta acá es 120. Y este proceso es 960.
Y acá lo que debe ir es el calor total, ¿no? El 120 más 960. Este es el calor total que vamos suministrando y esta es la temperatura que va alcanzando el objeto, ¿no? O sea, hasta acá doy 120, doy 960 más, así que en total ya voy 1080, ¿no? Por eso colocamos 1080 acá. ¿Cuánto sale? 2,2. Ah, ya, la respuesta final, sí, 2,2. Esta masita es 47,8 gramitos. O sea, esto es lo que se derrite. Si el bloque es de 50 gramos y con estos 16.000 joules derretimos 47,8, lo no derretido será 2,2 gramitos, ¿no? Ya está. Pregunta 24, placer 25. Bueno, nos estamos demorando, ¿ah? Ya son las 8 ya. Nos estamos demorando. Hay que acelerar, hay que acelerar. Profe, ese es el dato de usted proporcionó acerca de 960. No, 960 es esto de acá, ¿no? Hemos calculado que es 960 el cálculo del el calor necesario para derretir, ¿no? Hasta acá 120, otros 960, entonces en total ya va 1080, ¿no? Acá vas colocando el total, pues, ¿no? Ok. Pregunta 24, pasar 25. Ah, claro, pues. Vamos entonces 25, vamos, con fe, con fe, con fe. Determine la masa de hielo a 0 grados Celsius que debe agregarse a un calorímetro cuyo equivalente en agua es 40 gramos, que contiene 200 gramos de agua a 50 grados Celsius para obtener el equilibrio térmico a 20 grados Celsius. ¿Sí? Y ya, a ver, vamos a ver. Vamos a calcularlo uno por uno, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí hay varias sustancias. Tenemos el hielo, ¿sí? Tenemos un calorímetro y tenemos agua, ¿sí? Tres elementos, ¿sí? El hielo, el calorímetro y el agua, ¿sí? ¿Sí? Ya. Ahora, el hielo, 0 grados Celsius, lo quiero usar para enfriar esto que está a 50 grados Celsius, lo quiero enfriar y que llegue a 20 grados Celsius. Quiero que se alcance el equilibrio acá a 20, ¿sí? A 20, ¿ya? Entonces hacemos el cálculo, a ver. ¿Qué pasará con el hielo? El hielo se va a calentar, ¿sí? ¿Qué pasará con el calorímetro y el agua? Se van a enfriar, ¿no? El calorímetro y el agua no lo dice, pero deberíamos asumir que los dos están a 50 grados Celsius. ¿Está bien? Tanto el recipiente como el agua, ¿no? Tienes el recipiente y tienes el agua, ¿no? ¿Sí? Los dos deberíamos asumir que están a 50 grados Celsius al inicio, ¿no? 50 grados Celsius y el recipiente también a 50 grados Celsius. Y ahí colocamos hielo, ¿no? Y el hielo está a 0 grados Celsius, ¿no? 0 grados Celsius, ¿sí? Y el equilibrio se alcanza a los 20 grados Celsius. Ese es el equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el hielo? El hielo de 0 pasa a 20. ¿Y qué pasa con el agua y el recipiente? De 50 pasan a 20. Entonces, el hielo va a ganar, pero el agua y el recipiente van a perder. Suma de todos los calores debe ser cero. En este caso voy a calcular uno por uno, ¿ya? Uno por uno. ¿Qué le pasa al hielo? Cuando pasa de 0 a 20 grados Celsius. ¿Cómo haces el cálculo para el hielo? Y ten cuidado porque el hielo va a ser dos procesos, ¿ah? ¿Cuáles van a ser los procesos para el hielo? Mediante el cual pasa de ser hielo 0 grados a 20 grados. ¿Qué hace el hielo? Primero que hay que hacerle, ¿qué le pasa al hielo? Primero, ¿qué se hace? Primero, ¿Cambio de estado? perdón, ¿qué le pasa al hielo? Primero, ¿qué hace? Cambio de fase. Pasa líquido y siendo líquido ya se calienta. Entonces el hielo va a pasar por dos, ¿no? Primero se derrite y después se calienta, ¿no? Derretirse, acá me falta, ¿no? Y acá calentarse, ¿no?
Ya está. Ahora, para derretirse, masa calor latente. Y para calentarse, ya siendo líquido, acá ten cuidado porque acá ya es líquido, calor específico, masa, cambio de temperatura. Y digo ten cuidado acá porque el calor específico acá no es de la fase sólida, sino ya es siendo fase líquida. Pues ten cuidado ahí, ten cuidado acá. ¿Ya? La masa es lo que queremos calcular, calor latente de fusión, 80 calorías por gramo, calor específico siendo ya líquido es 1, masa, y su temperatura de 0 a 20, ¿no? 20. Y esto sale 100 M, sumando todo. ¿Sí? Ese sería el calor asociado al hielo, que sería un calor positivo, ¿no? Porque él aumenta su temperatura. ¿Hasta ahí está bien para el hielo? ¿Está bien para el hielo? ¿Está bien? Ahora lo mismo, pero para el agua y para el recipiente. ¿Sí? ¿Cómo sería para el calorímetro, para el recipiente, para el calorímetro? Se supone que el calorímetro, el recipiente va a enfriarse, ¿no? Entonces el calor asociado se mata, ¿no? Solo que hay algo particular en el recipiente que nos dicen que su equivalente en agua es 40 gramos. ¿Eso qué significa? Que térmicamente se comporta igual que 40 gramos de agua. O sea, no sé qué calor específico tenga el recipiente, no sé qué masa tenga tampoco, pero en cuanto al calor, térmicamente se comporta igual que 40 gramos de agua. O sea, esto que calculas para el material recipiente sería lo mismo que si lo calcularas para 40 gramos de agua, siendo el calor específico del agua 1, la masa 40 y la variación de temperatura, ¿no? De 50 a 20, disminuye en 30. O sea, lo calculas como si fueran 40 gramos de agua. Se comporta igualito, térmicamente igualito. ¿Está bien? Es el equivalente en agua, ¿no? Es lo mismo, se comporta igual, tiene el mismo calor asociado que 40 gramos de agua. Es igualito. ¿Sí? Y eso es para el calorímetro, para el recipiente. ¿Estamos bien? Y por último, el agua, ¿no? Y el agua es directo, pues, ¿no? Agua 1, masa 200 y también se enfría en 30, ¿no? Se enfría en 30. Todos estos calores deben sumar cero. Hielo, recipiente y agua. Y de ahí te sale la masa, ¿no? 72 gramos. Pregunta, pregunta 25, pregunta Una 20. pregunta. Primero Dígame. se, primero se quema despacio y luego se calienta, ¿no? Sí, así ¿O es. no? Sí, Ah, ok. porque el hielo va a absorber calor, ¿no? Va a absorber energía mediante calor, ¿no? Y al absorber energía, ¿qué es lo primero que hace? Primero cambia de fase, ¿no? Está a 0 grados siendo sólido. Lo primero que hace es cambiar de fase. Y de ahí cambiando de fase ya eleva su temperatura a 20. ¿Ya? Ok, profesor. Ok. Consulta, 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 consulta. Pregunta, pregunta. Ya está, vamos, 26 entonces, 26. Profe, pero para que cambie de fase no se tiene que calentar primero. No sé a qué tú le llames calentarse, ¿ya? Pero acá lo estamos refiriendo simplemente a elevar la temperatura, ¿ya? ¿Sí? Pues a eso le estamos llamando entre comillas calentarse, ¿no? Que ya sabemos que la temperatura no es que mide lo frío o lo caliente en realidad, ¿no? Pero bueno, entonces, tienes hielo que ya está a 0 grados Celsius. El hielo ya está en punto de 0 grados Celsius. Entonces, si tú le das calor, le das 10 calorías, ¿qué va a pasar? Se va a derretir un poco, se va a derretir un poco. Y su temperatura va a seguir siendo cero. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? No sé si a esto tú le llamas calentarse, creo que no sería el término adecuado, porque el hielo no está elevando su temperatura, ¿no? Se está derritiendo, pero mantiene la temperatura cero, ¿no? Ya, ajá. Y luego ya cuando se derrite todo, ahí recién le sigues dando calor y ahí sí ya recién siendo líquido eleva su temperatura, ¿no? Ahí recién, ¿sí? El profe, el signo negativo es porque está disminuyendo su temperatura, sí, así es.
Profesor, sería el caso de hielo que por acción del calor pasa a ser líquido y luego eleva su temperatura al darle calor y ahí cambia a otra fase. Bueno, si le das más calor, sí puede cambiar eventualmente de fase, ¿no? Mm, Profe, la 26 boletos. Vamos a la 26 a ver qué pasa en la 26. Ya, a ver. Vamos a la 26. Ya está. 26. Un recipiente de 500 gramos con 100 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius en su interior es soltado desde una altura de 1000 metros, dice. Se asume que debido al impacto el hielo absorbe el 50% como calor. Calcule la masa de hielo que se funde, dice. Entonces la idea es que si tú estás a 1000 metros y lo sueltas, asumiendo, ¿no? Que se mide la energía a partir de bueno, ya un piso, un nivel de referencia, tienes 1000 metros y de ahí tienes un recipiente que tiene hielo, ¿no? Es un recipiente y tiene hielo ahí dentro. Y el hielo está bien frío, está a -10, dice, ¿no? El hielo está a -10, ¿no? -10. Ya, se suelta. ¿Qué sucede cuando cae e impacta contra el suelo? ¿Qué pasa con su energía? ¿Qué pasó? Supone que durante la caída la energía no cambia, ¿no? Durante la caída la energía no cambia. Pero cuando choca, de lo que se estaba moviendo, deja de moverse, ¿no? Entonces pierde la energía que tenía. Y esa energía que tenía lo pierde y la mitad de eso se absorbe por parte del hielo como calor, dice, ¿no? Y entonces, ese calor va a servir ¿para qué? Para justamente hacer que el hielo se caliente o incluso se derrita, ¿no? ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿cuánto calor está absorbiendo el hielo? La mitad de lo que se ha perdido, ¿no? ¿Y cuánta energía se ha perdido acá? Por el choque. ¿Cuánta energía se ha perdido? Si gustas para simplificar, este es tu nivel de referencia. Acá la energía gravitatoria es cero, acá la cinética es cero. Al inicio acá tenía una energía cinética cero, se suelta. Entonces, ¿qué cosa está perdiendo? Toda la energía gravitatoria lo ha perdido, ¿no? Esto es lo que ha perdido, ¿no? Y eso que ha perdido, el 50% se reabsorbe como forma de calor, ¿sí? Entonces, el calor absorbido sería el 50% de la gravitacional. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien así o no? ¿Está bien así o no? Claro, el otro 50% sonido, se deforma, ya otra forma, otras maneras, ¿no? Pero la mitad de eso se reabsorbe en forma de calor. ¿Sí? Y ya está. Ahora, ¿en qué va a usar el hielo este calor? ¿En qué va a usar? ¿En qué lo usará? ¿En qué lo usará? Pues acá dice que una parte del hielo se va a fundir. Es decir, este calor, esta energía será suficiente para, primero, ¿qué va a hacer el hielo? ¿El hielo se derrite de frente o qué hace primero? Separándolo en procesos, ¿no? Primero, ¿qué hace el hielo? ¿Cambio de fase? No, no, eso no es lo primero que hace. Porque todavía no está en punto de cambio de fase, está a -10. ¿Qué hace primero? Se calienta hasta 0 grados Celsius. Y de ahí recién hace el cambio de fase. Y según el texto, ahí termina, ahí se gasta toda la energía.
O sea, este 50% solamente va a alcanzar para calentarlo y derretir un poco de hielo, ¿no? Entonces, calentamos y se derrite un poco, ¿no? Calentamos todo el hielo y se derrite una parte del hielo, una parte, ¿sí? ¿Ya está? Entonces, para el hielo, calor específico del hielo, 0,5, la masa del hielo que es 100, ¿sí? Cambio de temperatura para el hielo de -10 hasta 0, 10 grados. Esto será el calor para calentar todo el hielo. Y después, este es el calor para derretir una parte del hielo. No sé cuánto se va a derretir, pero es una parte, ¿sí? Y esto debe ser la mitad de la energía gravitatoria, ¿no? ¿Y qué energía gravitatoria había? Toda la masa, gravedad y la altura, ¿no? 1000 metros altura, gravedad 10, y la masa en kilogramos, ¿no? En kilogramos, ¿no? Entonces la masa del recipiente es 500 gramos, medio kilo, la masa del hielo 100 gramos, 0,100 kilogramos. Y ten cuidado porque acá estamos calculando en unidades de calorías, y cuando tú acá colocas, ¿no? Masa, gravedad, altura, esto te va a salir en joules. Entonces acá hay que hacer una pequeña conversión de joules a calorías, ¿no? Haces tu cálculo y de ahí te va a salir esta pequeña masita. ¿Me dices cuánto sale esa pequeña masita? Lo importante es que entiendes el proceso, ya el cálculo es calculadora ya, ¿no? ¿Cuánto sale esta pequeña masita? ¿Alguien lo terminó? Gracias. 2,7 gramitos. Pregunta el ejercicio 26. Para ir al 27. Una caloría siempre va a valer 4,18 joules, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Una caloría siempre va a valer unos 4,18 joules o va a cambiar en algún caso. Es como que en los ejercicios te ponen gravedad. En algún ejercicio te ponen gravedad 10, en otro ejercicio te ponen gravedad 9,8, en otro te ponen 9,81. Entonces, a veces hacen pequeñas variaciones en esta conversión, ¿no? Por eso esta conversión debe estar en el ejercicio. Tiene que estar. Tienen que ponerte la conversión. ¿Ya? Tiene que ponerte ahí. Te la tienen que poner. A veces ponen solamente así, ¿no? Una caloría igual 4,18 joules. O a veces ponen 4,19, a veces ponen 4,186, o a veces ponen que un joule es 0,24 calorías. O sea, tienen que ponerte ahí la conversión, ¿no? Tienen que ponerte la conversión, ¿no? Ya está. Pregunta. Primero se calienta hasta cero y después el cambio de fase. Así es, porque todavía no está en punto de cambio de fase, todavía no está a -10. ¿Ya? Pregunta 26. ¿Por qué masa, gravedad, altura? Porque hemos explicado que esa es la energía que se va a perder, ¿no? La energía gravitatoria que tenía es la que se pierde, ¿no? En resumen, la que se pierde. Masa, gravedad, altura es la que se pierde. Y eso que se pierde, dice, la mitad de esto que se pierde se absorbe como calor. ¿Sí? Pregunta para el 27. ¿Por qué lo convertí a calorías? Porque acá no me están dando los valores, así que yo acá estoy poniendo calor específico del hielo, 0,5 calorías por grado Celsius. Y acá el calor latente de fusión lo he puesto como 80 calorías por gramo. Pues acá me está saliendo en calorías el calor. Y acá de este lado, cuando ponga masa kilogramos, gravedad metro segundo cuadrado, altura en metros, esto te va a salir en joules. Por eso estamos haciendo el cambio, ¿no? Gracias a la familia Guerra, muy amables. Gracias a la familia Chicori también, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Gracias a ellos estás recibiendo tu clase. Gracias a ellos dos. Ya, vamos, 27 entonces. Otro de grafiquito. Y en este caso, como se puede observar, sí, efectivamente, acá solamente hay una zona horizontal. Así que esto puede corresponder a sólido líquido o líquido gas. Hay que leer el enunciado, en todo caso. ¿Sí? Aquí dice el enunciado. A un objeto se le suministra energía en forma de calor de tal forma que su temperatura cambia como se muestra en el gráfico. Si su temperatura de fusión es 90 grados Celsius, o sea, ya te están diciendo que este 90 es fusión, y con eso ya reconoces, este 90 es fusión, así que ya reconoces el estado ya. Si esto es fusión, esta zona horizontal sería el cambio de qué? ¿De qué a qué? Esta zona horizontal, ¿qué sería? Así es, ¿no? Esto sería de sólido a líquido, ¿no? Esto es líquido y esto es sólido. ¿Sí? ¿Por qué te dice punto de fusión? Dice, ¿no? Fusión sólido-líquido. Ya está. Determine, dice, el calor específico en fase líquida es 0,6. O sea, te dan el calor específico en fase líquida. Eso es lo que te dan. Determina el calor latente de fusión. ¿Sí? Determinamos el calor latente de fusión. Ya está. Ya. ¿Cuál sería tu camino? ¿Cuál sería tu construcción? ¿Qué es lo que harías? ¿Cuál sería tu camino? ¿Qué vas a hacer con estos datos? ¿Qué es lo primero que vas a calcular? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, el calor involucrado en el proceso de fusión. ¿Cuánto calor hay involucrado en el proceso de fusión de sólido a líquido? ¿Cuánto calor hay? ¿Cuánto? 8. ¿Está bien? Ya sabes el calor. ¿Cómo haces para calcular el calor latente de fusión? Te falta la masa nada más. Entonces la masa lo usas con el calor específico, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay calor asociado para la fase líquida, cambio de temperatura, ¿no? Y este gráfico me dicen, ¿no? Que justamente para este calentamiento en fase líquida, donde se calentó de 90 a 150 grados Celsius, ¿cuánto calor hubo involucrado? ¿Cuánto calor? ¿Cuánto? Solo para el calentamiento en fase líquida nada más. ¿Cuánto calor hubo involucrado? ¿Cuánto? ¿Cuánto hubo acá? 1,8, ¿no? Y con ese calor se elevó la temperatura de 90 a 150. ¿Ya está? 1,8 kilocalorías, kilocalorías, calor específico que es 0,6, la masa, y la temperatura de 90 a 150 se eleva en 60 grados Celsius. De acá te sale la masa y te va a salir 50 gramos. ¿Verificas que salga 50? Verificamos que sale 50. Ya está. Ahora con eso ya calculas el calor latente de fusión en la zona 2, pues, ¿no? Que es donde es el cambio de fase. Y el calor asociado a un cambio de fase, masa y calor latente. La masa ya sabemos 50 gramos y el calor también lo sabemos, ¿no? En este proceso el calor sería de 8 kilocalorías, ¿no? 8.000 calorías, masa 50, calor latente de fusión y nos sale el calor latente en 160 calorías por gramo, ¿sí? Pregunta 27. Pregunta 27. Profe, una pregunta. Dígame. Eh, siempre, no,
para este tipo de problemas va a ser siempre fase líquida y luego fusión, o puede ser fusión o fase líquida. Claro, en este caso me dan de dato que es el punto de fusión, ¿no? Podría ser punto de vaporización también, ¿no? Eso depende del texto, ¿no? El gráfico así solito no puedo reconocer si es sólido líquido o líquido gas, ¿no? Por eso que en el texto dice, ¿no? Que este es fusión y con eso ya sé que es sólido, sólido líquido, líquido, ¿no? Gracias. Profe, ¿piensa volver a hacer pre? No, nunca, ni regalado. ¿Por qué 10 al cubo? Porque acá kilocalorías, kilocalorías, acá está, kilo, prefijo, kilo. Esto no es 13, sino es 13.000 calorías, ¿no? ¿Sí? Pregunta, pregunta. Así es. Entendimos que para calcular el calor latente de fusión necesitamos la masa, porque esto es calor latente de fusión, ¿no? Acá, esta región. Y en esta región sí es el calor. De 3,6 a 11,6 hay 8.000. O sea, sí es el calor. Entonces, para el calor latente me falta la masa, ¿no? Por eso teníamos que calcular primero la masa. ¿Sí? Pregunta 27, pasar 28. ¿Sí? Ya, vamos al 28, entonces vamos al 28. Dos últimos ejercicios de calorimetría. A ver, dos últimos. Y de ahí me dice si hacemos transferencia o no hacemos transferencia de calor. Me dirás, me dirás. Ya. En un recipiente de capacidad calorífica insignificante, se tiene 1 kilogramo de hielo a menos 10 grados Celsius. Se agrega un líquido desconocido a 100 grados Celsius. Entonces el sistema llega al equilibrio observándose que aún quedan 250 gramos de hielo. O sea, habían 1.000 gramos de hielo, 1.000. Habían 1.000 gramos de hielo, 1.000. O sea, grande, digamos, ¿no? Un bloque grande. 1.000 gramos de hielo, que está a menos 10 grados Celsius, menos 10. ¿Sí? Se mezcla con un líquido desconocido que está a 100 grados Celsius. Hay un líquido desconocido y él está a 100 grados Celsius. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, ahí la mezcla, los dos se van a mezclar. ¿Y qué ocurre? El equilibrio se alcanza cuando queda todavía 250 gramos de hielo. O sea, todavía hay hielo. 250. ¿Eso qué significa? Todavía queda 250 gramos de hielo. O sea, el hielo, ¿qué ha tenido que hacer? ¿Qué le ha pasado al hielo? Claro, primero se calentó, ¿está bien? De menos 10 pasó a cero. ¿Y de qué pasó? Solo una parte se derritió. Se derritieron 250 gramos. O sea, no se ha derretido todo. ¿Sabes qué significa eso? Que todavía no se haya derretido todo. Que sí sabes qué temperatura tiene. ¿Qué temperatura tiene? Porque no se ha llegado a derretir todo. 0 grados Celsius. Y me dicen que este es el equilibrio. O sea que el líquido desconocido, ¿a qué temperatura está el líquido desconocido? También estaría 0 grados Celsius. ¿Está bien? Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Se mezclan los dos. Él va a perder calor. Él va a perder, pierde, ¿sí? Y el hielo va a recibir calor, ¿no? Él está más frío, la sustancia está más caliente, entonces el hielo va a recibir calor. Y al recibir calor, ¿qué va a hacer? Primero se va a calentar hasta los 0 grados y de ahí se va a derretir. Pero fíjate, no se ha derretido todo. ¿Qué significa? Se ha detenido el proceso de derretimiento. ¿Qué significa? Que está a 0 grados Celsius todavía. Todavía está a 0 grados Celsius. ¿Sí? Porque no se ha derretido todo, ¿no? Tiene que derretirse todo recién.
y a partir de ahí comienza a elevarse la temperatura, ¿no? Pero si no se derrite, se quedó en cero, ¿no? Durante el cambio de fase no cambia la temperatura, ¿no? No cambia. Entonces este hielo se calienta hasta cero y estando en cero se derrite, se derrite, se derrite, pero ahí termina el proceso. Cuando se derrite 750 y 250 queda, ¿no? Quedando a 0 grados Celsius. ¿Está bien? ¿Está bien que queda a 0 grados Celsius? Claro, el equilibrio sería 0 grados Celsius. Es lo que dice el texto, ¿no? Dice que el equilibrio se alcanza aún quedando 250 gramos de hielo, ¿sí? ¿Y por qué queda hielo? Porque el cambio de fase no se completó. Y si no se completó el cambio de fase, está en cero todavía, ¿no? ¿Sí? Ya está. Con eso en mente dice calcule la capacidad calorífica del líquido, ¿no? ¿Sí? Y ya está. Entonces el hielo pasó por un proceso de calentamiento y una fusión parcial. Y el líquido simplemente se enfrió. Nada más. Suma de los calores tiene que ser cero, ¿no? Entonces el hielo se calienta y se derrite una parte. Y el líquido se enfría, ¿no? Cuando me piden capacidad calorífica, cambio de temperatura. Y ya está, haces el cálculo. Calor específico del hielo, 0,5, 1000 gramos de hielo calentándose en 10 grados Celsius y 750 gramos derritiéndose. Lo que se derrite 750, ¿no? Más capacidad calorífica y la temperatura cambia, ¿no? De 100 a 0. Disminuye en 100 grados Celsius. ¿Ya está? Calculaste la capacidad calórica. Me salió 650. A ver, verifica. No ya sé que me haya confundido por ahí. Profe, ¿cómo es eso de la capacidad calorífica? Es cuánto calor necesita por grado Celsius. Acá está, ¿no? Calcule la capacidad calorífica. ¿Cuánta energía por grado Celsius? Pues el calor asociado a esa sustancia simplemente es calor, capacidad calorífica y cambio de temperatura, ¿no? ¿Sí? Sale 650, verifica. Verifica 650, verifica. Profe, ¿a qué hora subirá la qué? No entendí. Se supone que hoy día. Tenemos hielo que es 1000 gramos. Está a menos 10 grados Celsius. Tenemos otra sustancia que está más caliente. Está a 100 grados Celsius. Entonces entendemos que este cuerpo que está más caliente le va a transferir calor al que está más frío. ¿Está bien? Entonces le va transfiriendo. ¿Sí? Le va transfiriendo. Entonces comienza a transferirle. ¿Qué le pasa al hielo? Comienza a calentarse, ¿no? De menos 10, no sé, pues pasa a menos 8. ¿Sí? Se va calentando. Y el otro se va enfriando, ¿no? De 100, no sé, pues pasa a 90. Eso es lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces ahí el hielo llega eventualmente a 0 grados Celsius, ¿no? A cero, ¿no? Se va calentando, ¿no? Y el otro líquido se va enfriando, pues, ¿no? De 90, no sé, pues pasa a 40, ¿sí? Se está transfiriendo calor, ¿no? Del más caliente hacia el más frío, ¿no? Entonces uno se va calentando y el otro se va enfriando, ¿no? Solamente que cuando el hielo llega a cero, ya deja de cambiar su temperatura. ¿Qué comienza a hacer? Comienza a derretirse, ¿no? Se derrite un poquito, ¿sí? Pero su temperatura sigue siendo 0 grados Celsius, ¿no? ¿Sí?
Y la otra sustancia sí se sigue enfriando, ¿no? De 40, no sé, pues pasa a 20, ¿no? ¿No? Y finalmente dice que este proceso termina en equilibrio cuando queda todavía 250 gramos de hielo. O sea, el hielo quedó así y queda a 0 grados, pues, ¿no? Porque todavía se estaba cambiando de fase, pero se interrumpió porque ya no hay más calor. ¿Y por qué no hay más calor? Porque justamente esta sustancia también ya llegó a 0 grados Celsius, ¿no? Ya llegó a cero, ya no le puede dar más, ya están a la misma temperatura. Terminó el proceso de transferencia, ¿no? Pero ahí terminó. Y por eso ya ahí quedó a medias, ¿no? ¿Sí? Claro, sería algo parecido en vaporización, si es que fuera con vaporización, sí. Pregunta para hacer 29, que sería el último ejercicio de calorimetría. Vamos, siguiente, 29. Ya, 29. Y de ahí me dice si hacemos transferencia de calor o no. A ver. En un recipiente de capacidad calorífica insignificante se tienen 500 gramos de agua líquida a 0 grados Celsius. Y especifican agua líquida, ¿no? Líquido, líquido. No es hielo, es líquido. Si se introduce en el recipiente un cubo de hielo de 100 gramos y a -40 grados Celsius, determine la cantidad de agua que se solidifica. Solidifica. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, también va a ocurrir algo interrumpido, ¿no? Tenemos agua líquida que está a 0 grados Celsius y tenemos hielo, dice, hielo de -40, está súper frío. Ay, perdón, -40 grados Celsius. Ahora, este cubito es de 100 gramos, pero el agua es mucho más, ¿no? El agua es 500 gramos, mucho más. 500 gramos, mucho más. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los ponga juntos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo primero que va a hacer el agua? ¿Qué es lo primero que hace? O sea, ¿qué va a comenzar a hacer? ¿Qué cosa va a comenzar a hacer este agua cuando entre en contacto con el hielo? ¿Congelarse? A ver, pero ¿a qué te refieres con congelarse? A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, enfriarse sería disminuir su temperatura, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo primero que hace este agua cuando entra en contacto con el hielo? ¿Qué hace? Se va convirtiendo en sólido, ¿está bien? Va a convertirse en sólido. O sea, una parte de él va a comenzar a solidificarse, ¿no? ¿Y qué pasa con el hielito? Que es más pequeñito, ¿ah? ¿Qué pasa con el hielito? ¿Qué pasa con el hielito? Ajá, ¿qué pasa con el hielito? Se calienta, ¿no? -30. ¿Sí? Ahora, como es una gran cantidad de agua, ¿qué crees que es el resultado final? Aunque en el texto ya te dicen, ¿ah? ¿Mm? Acá dice, ¿no? Determine la cantidad de agua que se solidifica. O sea, toda esta agua no se va a solidificar, ¿no? Solamente una parte. ¿Y qué ocurre finalmente entonces? O sea, al final, una parte se va a hacer sólido. ¿Y qué va a pasar con este hielito? ¿A qué temperatura va a llegar el hielito?
¿A qué temperatura va a llegar? A cero, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ir ocurriendo, ¿no? Él se va solidificando y él se va calentando, pues, ¿no? Hasta que llegue a cero, ¿no? Y cuando llegue a cero, ahí ya termina. Ya no hay más que hacer. Ya dejó de haber transferencia de calor, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que ocurriría. Y te lo sugiere el texto también, ¿no? ¿Cuánto se solidifica de él, ¿no? De él solamente se va a solidificar una parte nada más. De los 500 gramos hay una partecita nomás. Y te piden qué partecita se está solidificando. ¿Sí? Entonces, suma de calores, calor para el hielo y calor del agua. El hielo, ¿qué va a hacer? Va a calentarse de -40 hasta cero. Y el agua, una parte va a solidificarse, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Una parte se va a solidificar, ¿no? Entonces, el hielo, calor específico, la masa del hielo, y el hielo se calienta, él va a recibir calor, y el agua, más bien, va a perder calor el agua en la solidificación, ¿no? Masa y el calor latente de solidificación, que sería negativo, -80, ¿no? Él se está perdiendo, ¿no? El hielo gana y el agua pierde, ¿no? Y al final los dos quedan en cero, ¿no? Y acá te sale la masita, 25 gramitos nada más. ¿Sí? Pregunta, porque con esto se terminaría la parte de calorimetría. Preguntas jóvenes, preguntas. ¿Sí? Profe, el hielo de sólido a líquido es +80 y de líquido a sólido -80. Así es. Así es. Signo al calor, ¿no? Ajá. Ujú. Claro, el calor latente, así es. 80 -80, ¿no? De sólido a líquido, +80. De líquido a sólido, -80, ¿no? Positivo o negativo, ¿no? Ajá. Acuérdate que formalmente el calor tiene un signo, pues, ¿no? O sea, se maneja así formalmente, ¿no? O sea, cuando tú lleves tu física 2 en la universidad, lleves tu física 2, pobre que pongas calor ganado igual calor perdido, ¿ah? Ah, profe, calor ganado igual calor perdido. Y resuelves. Ya sabes qué te va a hacer Amoretti, ya sabes. Cuando lleves tu física 2, ya sabes qué te van a hacer. Ya sabes. Ya, preguntas. Pues con esta parte estamos terminando lo de calorimetría. Y dime, ¿avanzamos transferencia de calor o no? Sí, avanzamos. Sí, profe. Ya avanzamos toda transferencia de calor, aunque son varios ejercicios, ¿ah? Me estás haciendo trabajar extra. Son 10 ejercicios. Son 10, ¿ah? Por ahí me dicen, profe, avance mitad, mitad. Avanzamos 5 y la siguiente clase 5. Puede ser también. ¿Qué dices? ¿Hacemos los 10 o mitad, mitad? Como yo deseo, yo ahorita corto la transmisión y ya. Por mí ya me voy ya. Ya, 5 5 entonces, ya, a ver, vamos. Respecto a la transferencia de calor, determine cada una de las siguientes proposiciones. A ver, se supone que una vez ya entendiendo temperatura, calor, lo que sigue es las formas en las cuales el calor se transfiere entonces, ¿no? O sea, de qué formas el calor fluye de un cuerpo caliente a un cuerpo más frío, ¿no?
¿De qué forma fluye? Y fluye de tres maneras, ¿no? Le llamamos convección, conducción y radiación, ¿sí? Esas son las tres formas en las cuales se puede hacer la transferencia, ¿sí? Conducción, convección y radiación. Creo que voy a poner este grafiquito antes entonces. Y lo voy a poner arriba entonces. Esto lo voy a poner abajo. Ya. Conducción, convección y radiación, ¿no? La conducción es la transferencia a través de objetos sólidos, ¿no? No estás en contacto directo con la llama, pero si tú colocas un metal, ¿no? Un objeto entre la llama y tu mano, eventualmente a través del objeto sólido también te va a llegar calor a la mano, ¿no? La otra forma es radiación, ¿no? No estamos en contacto directo, sin embargo me llega el calor a través de ondas. Se llama ondas electromagnéticas. Es la forma en la cual el sol nos hace llegar su energía, el calor, a través del vacío, ¿no? Radiación le decimos, ¿no? Y finalmente la convección. ¿Qué es la convección? Es a través del movimiento de fluidos. Un fluido, por ejemplo, el gas, al calentarse, se expande y al expandirse disminuye su densidad. Más volumen, menos densidad. Y lo más denso flota, sube. Y por ese movimiento se puede transferir también calor, energía. ¿Ya? ¿Sí? Por eso, convección es a través de fluidos, líquidos, gases, ¿no? Esa variación de temperatura hace que aumente el volumen, disminuya su densidad y por esa por esa variación en su densidad comienza a moverse el fluido, ¿no? Fluido más denso, menos denso, ¿no? El menos denso flota, el más denso se hunde, ¿no? Algo así, ¿no? Pues mediante ese movimiento también se puede hacer la transferencia de calor, ¿no? Y por eso que cuando tú pones las manos al costado de una vela, de un cerillo, ¿no? De un fósforo, sí sientes el calor, ¿no? Pero si tú pones tu mano encima, al toque sacas tu mano, no soportas, porque ya te está llegando el calor por radiación, pero también por convección, ¿no? Radiación es la emisión. Todos los cuerpos por tener temperatura emiten energía, todos, todos. Nosotros también estamos emitiendo. Si en un salón cerramos todo y metemos 100 personas al salón, conforme pase el tiempo vas a sentir que la temperatura se calienta el ambiente, dices, ¿no? Y eso porque todas las personas irradian energía, ¿no? Irradian, ¿no? Eso le llamamos radiación. Es la emisión espontánea por tener una temperatura mayor al cero absoluto. Y se emite por radiación, por ondas electromagnéticas, ¿sí? Conducción, convección y radiación, ¿ya? En el vacío, el calor se propaga solo por radiación. Y así es, pues, ¿no? En el vacío solamente puede darse la radiación, ¿no? La conducción es a través de objetos sólidos, la convección es a través de fluidos. En el vacío solamente es por radiación, como el sol, ¿no? El sol y la tierra, ¿no? La convección solo ocurre en los líquidos. No, es en líquidos y en gases, es en fluidos, líquidos o gases, fluidos. No se pueden dar simultáneamente los tres procesos y sí, sí se pueden dar simultáneamente los tres procesos, sí se pueden dar, sí se pueden dar, ¿sí? Como poner tus manos acá encima, ¿no? Radiación y convección estás recibiendo a la vez, ¿no? Sí pueden ser simultáneos, simultáneos. Los estudiamos por separado, pero pueden darse de forma simultánea, ¿sí? ¿Preguntas? 30, para ir 31, Siga, profe, todo claro. ya está. 31 entonces. Ya está. Respecto a la transferencia de calor, ya es un proceso, en un proceso de convección hay movimiento de masa caliente de fluido hacia regiones más frías. Y esta es la idea, ¿no? Así sea gas o líquido, esta es la idea, ¿no? Por ejemplo, agua en un recipiente, estás calentando el agua, estás haciendo que hierve el agua, vas a cocinar. Se supone que esta zona que está más cerca a la llama está más caliente,
Al calentarse, ¿qué ocurre al calentarse? Se expande y al expandirse disminuye su densidad, ¿no? Y lo menos denso sale a flote y lo más denso, que sería el agua más fría o relativamente más fría, bajaría, ¿no? Y eso es el movimiento de convección que se está denominando, ¿no? Y así es, ¿no? El fluido más caliente sube, ¿no? Mientras el más frío baja, ¿no? Hay un movimiento de esa manera, ¿no? Está convección, ¿no? Y es la razón por la cual, por ejemplo, un sistema de aire acondicionado, ¿dónde se coloca? En una habitación, el sistema de aire acondicionado, ¿dónde se pone? ¿Arriba o abajo? Se pone arriba el sistema, ¿no? El sistema se pone arriba, ¿no? ¿Por qué se pone arriba el sistema de aire acondicionado? ¿Por qué? ¿Por qué se coloca ahí arriba? Porque ¿qué hace? El sistema enfría. Y al enfriar, ¿qué ocurre? Al enfriar, se comprime, disminuye el volumen del aire. Y si disminuye el volumen, ¿qué pasa con la densidad? Aumenta. ¿Qué pasa con el aire que todavía no ha sido procesado por el aire acondicionado? Este aire está relativamente más caliente que el otro aire, ¿no? Más caliente, más volumen, menos densidad, menos denso. Entonces, el menos denso flota y el más denso se hunde, pues, ¿no? Y ese es el movimiento de convección que se está dando. ¿Está bien? ¿Sí? Ya está. La transferencia de calor por conducción es predominantemente en los fluidos. ¿Es así o no es así? ¿Así hemos dicho? Y no, ¿no? Es en los sólidos. En los fluidos es convección. Ya está. El calor proveniente del sol se transfiere por radiación. ¿Y del sol? ¿Qué nos conecta con el sol? Nada, vacío. Radiación entonces. No hay otra forma. ¿Sí? ¿Preguntas? Pregunta. 31 para hacer 32 que ya creo que es de cálculo. Ya seguimos. 32. Este ya es por conducción, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en una conducción? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es la conducción a través de un material sólido, ¿no? En este caso vamos a poner de ejemplo una varilla, ¿sí? Tenemos una varilla, se supone que está aislada con el entorno, ¿no? ¿Sí? O sea, está aislada. O sea, hay un aislante que la rodea. Hay un aislante, ¿sí? Y esta flamita estaría calentando el lado izquierdo, ¿sí? ¿Sí? Ya está. Y el lado derecho estaría con el ambiente, ¿no? Una llamita, no sé, pues ponte, vamos a poner un valor nada más, ¿no? En realidad es un poco más, pero bueno, vamos a poner 100 grados Celsius, ¿sí? Y este lado derecho estaría a 0 grados Celsius. Cero, digo, 20 grados Celsius, temperatura ambiente, ¿sí? Ya está. Entonces, esta región se mantiene en 100 gracias a la llamita. A este lado derecho se está manteniendo en 20, que es temperatura ambiente. ¿Y qué es lo que ocurre al calentar? Se comienza a transferir calor a través del material, ¿no? Se transfiere calor a través del material. Uy, ¿qué color uso? Amarillo, ¿no? Blanquito, creo, blanquito, ¿no? Se va transfiriendo calor a través del material. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? Ahora, ¿qué le ocurre a la varilla? Como esto es 100 y esto está a 20, cuando comienzas a medir la temperatura de diferentes puntos de la varilla, te das dando cuenta que tienen diferentes temperaturas. Este es 80, este es 60, este es 40 y ese eventualmente. Se dice que se establece un gradiente de temperatura. No sé, pues es como que decirte, cada 10 centímetros, otros 10 centímetros, otros 10 centímetros y otros 10 centímetros. ¿Qué podrías observar ahí? Que cada 10 centímetros
hay una disminución de ¿cuánto? De 20 grados Celsius. Eso es lo que se observa cuando se da el proceso de transferencia por conducción, ¿no? A través del material conductor se establece lo que se llama un gradiente de temperatura, se establece. Y en este caso el gradiente sería 20 grados Celsius por cada 10 centímetros. Ese sería el gradiente de temperatura, ¿no? Por cada 10 centímetros observamos una disminución de 20 grados Celsius en la temperatura sobre la varilla a través de la cual se está haciendo la transferencia de calor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso se le llama gradiente de temperatura, ¿no? Cómo va cambiando la temperatura según la distancia. Y es constante en lo que llamamos el régimen estacionario, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando ya este flujo se regularizó, 100, 80, 60, 40, 20, y se establece así. Y ya, y con eso podemos resolver este ejercicio. Dice que este lado está a 100, dice que este lado está a 0, 50 centímetros, y la pregunta es, a 10 centímetros, ¿qué temperatura tendrá? ¿Qué temperatura tendrá? ¿Cómo harías eso? ¿Cómo harías eso? Entonces calculas el gradiente, pues, ¿no? De 100 disminuye a 0 en 50 centímetros, ¿sí? Entonces, de 100 a ¿cuánto disminuirá? En 10 centímetros, ¿no? De 100 a ¿cuánto disminuirá? En 10. Si de 100 baja a 0, en 50 centímetros, ¿no? Medio metro. Y de ahí te sale la temperatura, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Si gusta, lo haces por proporción también, ¿no? Disminuye en 100 en 50 centímetros. 100 en 50 centímetros. Entonces, en la quinta parte, que es 10 centímetros, disminuiría la quinta parte, que es 20 grados Celsius, ¿no? En 50 centímetros disminuye 100. Entonces, en 10 centímetros, que es la quinta parte, disminuiría en 20. Como es 100, acá tiene que ser 80. ¿Sí? Pregunta de 32, conducción. ¿Ya? Tercer ejercicio. Cuarto ejercicio, entonces. El extremo de una barra de cobre se encuentra en contacto térmico con un recipiente que tiene una mezcla de hielo y agua. Si en estado estacionario el flujo calorífico a través de la barra es 140 watts, determine la cantidad de hielo que se va fundiendo, ¿no? Entonces acá te dicen que gracias a esta foco caliente y agua con hielo, ¿sí? Se produce una transferencia de calor. Usualmente le denominan H. O sea, hay calor migrando, ¿no? Hay energía desde el foco caliente viajando hacia el foco frío, ¿no? Del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Y 140 watts te caracteriza eso. ¿Qué sería 140 watts? 140 joules por segundo. O sea, en cada segundo, 140 joules. En cada segundo, 140 joules. En cada segundo, 140 joules. Ese es el flujo de calor. ¿Cuánto calor se transfiere por segundo? 140 joules por segundo. Y acá tenemos una mezcla de agua con hielo. Dime, si es agua con hielo, ¿sí sabes a qué temperatura está? Si es agua con hielo, sí sabes a qué temperatura está. ¿A qué temperatura está? Así es, ¿no? 0 grados Celsius. Y entonces el calor que está llegando justamente va a ser usado para derretir el hielo, porque el hielo ya está en punto de fusión, ¿no? Entonces el calor que llegue directo va a servir para derretir el hielo. Y la pregunta es, ¿cuánto hielo se derrite en un minuto? Entonces, si están llegando 140 joules por segundo, dime, en un minuto, ¿cuánto está llegando? En un minuto, ¿cuánto está llegando? Un minuto y 60 segundos, sí. 140 watts, 140 joules por segundo. ¿Y en un minuto cuánto llegará? Por 60, ¿no? Y todo ese calor
debe servir para derretir el hielo. ¿Ya está? Entonces, la energía, 140 de potencia por el tiempo que es 60, esa sería la energía que está llegando, y esa energía se usa como calor para derretir el hielo, ¿no? Y el calor para derretir el hielo, masa por calor latente. Y de ahí te sale la masa, ¿no? 140 joules por segundo durante 60 segundos, 8400 joules. Ya sabes que hay que hacer algo acá. Estos joules hay que cambiarlo a calorías. Y ya teniendo el calor en calorías, equivalente a masa por el calor latente de fusión, 80 calorías por gramo. 25,1 gramos. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya está. Y hasta ahí vamos a llegar porque creo que hasta ahí como que no está tan en profundidad lo de conductividad. Y ya la siguiente ya usamos la ecuación de conductividad. ¿Está bien? Porque creo que algunos no han hecho todavía. Algunos todavía no han hecho. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya está. Perfecto. Te voy a dejar de grabar.